Entonces terminamos con lo que son los bobinados concéntricos y empezamos con los bobinados excéntricos. Entonces, estos bobinados excéntricos los podemos encontrar a una capa o a dos capas. Vamos a trabajar en este momento con los de una capa. Para que diferenciemos, en este caso, los bobinados excéntricos, todas sus bobinas son iguales. Es decir, que tienen el mismo tamaño. A diferencia de los bobinados concéntricos, que siempre había una bobina más grande, una bobina más pequeña y una bobina más pequeña y otra bobina posiblemente más pequeña. De tal manera que las bobinas de en medio eran más pequeñas. En el caso de los bobinados excéntricos, todos los bobinados, todas las bobinas o los tamaños de las bobinas son iguales, tienen el mismo tamaño. Pero eso se llama que son excéntricos. En este caso no comparten el mismo centro. Los bobinados concéntricos sí comparten el mismo centro. Listo. Ahora, bueno, eso lo voy a explicar más adelante. Van a complicar. Entonces, a la hora de construir estos bobinados, de rebobinar estos bobinados, entonces, estas son las cabezas, ¿ve? Generalmente, esta parte, esta área de aquí, es la que va metida en las ranuras del motor. Pero estas partes de aquí, que forman parte, obviamente, del circuito eléctrico del motor, quedan hacia afuera de las ranuras. Entonces, en estas partes se produce un excesivo calor y un excesivo voltaje también. Entonces, por efectos de aislamiento, se le suele colocar, en este caso, papel aislante en medio de las bobinas para, obviamente, brindar mayor capacidad de aislamiento, sobre todo por esos niveles de voltaje que se producen en estos extremos de aquí. Este es con referente a esta explicación de acá. Dice, en las cabezas de las bobinas, de los bobinados excéntricos, existe un elevado voltaje durante el funcionamiento, por lo que se acostumbra a colocar papel aislante entre las cabezas de estas bobinas. Repito, las cabezas de la bobina son estos extremos de acá y estos extremos de acá. Lo demás va metido dentro de las ranuras del estator. Chequen. Entonces, ahora para ir entrando en materia con respecto a los cálculos, varían un poco las fórmulas, pero para que tengan una idea también con respecto a este tipo de bobinados, estos tipos de bobinados se utilizan bastante en motores de alto caballaje. Podemos decir que nos podemos encontrar con este tipo de bobinados desde 5 HP para arriba, ¿verdad? Es decir, que los motores inferiores podemos encontrar los bobinados concéntricos, ya sea por polo bobinado o por polo consecuente. En este caso, para motores de 5 HP para arriba, eso también depende del fabricante, nos vamos a encontrar con los bobinados excéntricos, ya sea a una capa o ya sea a dos capas. Ya vamos a ver después, la otra semana, a qué se refiere cuando hablamos de dos capas. Listo. Vamos a entrar en materia aquí entonces. Para los cálculos de bobinados excéntricos, obviamente hay fórmulas. En este caso hay menos fórmulas, no cambia mucho. Siempre B, por ejemplo, B se refiere al número de bobinas en todo el motor. ¿Cómo encontramos B? En este caso, vamos a necesitar K, que se refiere al número de ranuras y siempre va a estar dividido entre 2. Esto se hace sobre todo cuando es a una capa. Cuando es a dos capas, B va a ser igual a K. Eso lo vamos a ver más adelante. Luego tenemos aquí el número de grupos de bobinados. En este caso G va a ser igual a 2PQ. He visto que han tenido bastantes problemas ustedes a la hora de utilizar P o utilizar 2P. Cuando hablamos de 2P nos estamos refiriendo al número de polos. Si es un motor bipolar, entonces 2P va a ser igual a 2. Si es un motor tetrapolar, 2P va a ser igual a 4. Y si es un motor hexapolar, entonces 2P va a ser igual a 6. U en este caso siempre es el número de fases y como estamos trabajando con motores trifásicos va a ser igual siempre a 3. Luego tenemos el número de grupos por fase que va a ser igual a G, que es el valor que encontramos acá, entre Q. Algo que cambia aquí, en este caso es U. Y en este caso U va a ser igual a B, que le encontramos en el primer paso. ¿Listo? B. Este es el valor de B que encontramos en el primer paso. Entre G, que es el valor que encontramos en el segundo paso, que es este punto aquí.
Luego tenemos el cuarto paso, que es el número de ranuras por polo y fase, que es en este caso KPQ, que va a ser igual a K sobre 2PQ. Ya expliqué lo que le 2P. Luego tenemos el paso de bobina, que es YP, que va a ser igual a K sobre 2P. Aquí no hay problema. Algo que tiene que ver en este caso con el paso de bobinas, aquí cambia un poco. Antes nosotros utilizamos M como amplitud, que eran las ranuras vacías. Ahora ya no utilizamos la amplitud, sino que utilizamos el paso de la bobina. El paso de la bobina se refiere en este caso al espacio máximo que va a ocupar la bobina. Ya. Entonces, por decirlo así, si tenemos un bobinado, perdón, si tenemos un valor de YP que es igual a 18, por decirlo así, entonces eso quiere decir que la bobina va a ocupar un máximo de 18 ranuras. Es decir, si tiene, por ejemplo, vámonos a esta imagen de acá. Es decir, si la bobina va a ocupar 18 ranuras, eso quiere decir que la bobina va a ocupar 1, 2, 3 en un extremo y 1, 2, 3 en el otro extremo. ¿Cuántas ranuras deben haber en medio para que sume 18 ranuras? 12. Listo, así es. Si yo tengo, por ejemplo, aquí yo tengo tres lados de bobina y aquí también tengo 3 lados de bobina. Si yo tuviese solamente 2 lados de bobina, entonces tendría 1, 2 y aquí tendría 1, 2. YP sigue siendo 18. ¿Cuántas bobinas deben haber en medio? Perdón, ¿cuántas ranuras vacías deben de haber? 14. Listo, estamos bien, 14. Vuelvo otra vez. Si yo tengo que U, en este caso es 1, y del otro extremo sigue siendo solamente 1, y mi YP sigue siendo 18, ¿cuántas ranuras deben haber vacías? 16. Listo, están en clase. Bien, eso es importante que lo manejen porque aquí sí hay un cambio de concepto con respecto a los bobinados anteriores, ¿verdad? Cuando hablamos de YP significa que va a ser el espacio máximo que va a ocupar esa bobina. Listo. Luego vamos al paso de principios, que en este caso va a ser Y120, que es lo mismo, no cambia, que va a ser igual a K, que es el número de ranuras, entre 3P. Repito, si es un motor bipolar, entonces P va a tener valor de... P va a tener valor de... 2. No, es De bipolar. 1. Listo, es 1. Porque me dice 3P. Ya 3 es un valor que difiere de 2P. Entonces, solamente voy a considerar a P. Como es un motor bipolar, entonces P va a ser igual a 1, porque P es pares de polos. Si yo tengo un motor tetrapolar, entonces P va a ser igual a 4. 2. 2. Perdón, 2. Ya me corrigieron, está bien. No, me había puesto cagado. Sí, está bien. Entonces, vuelvo y repito. Ya me había puesto cagado. Si yo tengo un valor de, si tengo un motor tetrapolar, entonces pares de polos va a ser igual a 2. Y si tengo 6 polos, los pares de polos van a ser 3. Estamos bien ahí. Listo. Luego esta fórmula no va a cambiar. La fórmula para cuadro de principios. U siempre va a ser en 1. V siempre va a ser 1 más Y120. Y W va a ser igual a B, que es este valor de acá, más Y120. Ahí no hay pérdida. Listo. Ahora tengo mi primer ejemplo acá. Entonces calculo y diseño el esquema panorámico de un motor trifásico de 12 ranuras, bipolar, excéntrico. Una capa, conexión por polo bobinado. Listo. Todos los motores excéntricos se conectan por polo bobinado. Entonces aquí tengo los datos. Tengo que K es igual a 12. Tiene 12 ranuras. Tengo que 2P es igual a 2 porque tiene 2 polos. Es un motor bipolar. Y tengo que Q, obviamente, como es un motor trifásico, siempre va a ser 3. Entonces aquí tengo la fórmula y empiezo a sustituir. K en este caso va a ser igual a 12, que el número de ranuras, 12 sobre 12 es igual a 6. Eso quiere decir que va a tener 6 bobinitas en todo el motor. 2 bobinitas para la primera fase, 2 bobinitas para la segunda fase y 2 bobinitas más para la tercera fase. De esa manera van a sumar 6 bobinitas. 6 bobinas.
Luego tengo la siguiente fórmula, que en este caso es el grupo de bobinas, que va a ser igual a 2P por Q. Como es un motor bipolar, entonces 2P es igual a 2. Q va a ser igual a 3, 2 por 3 es igual a 6. El grupo por fase, que es lo que le decía anteriormente, va a ser igual a G sobre Q, que va a ser 6 sobre 3, que es igual a 2. Cada fase va a tener 2 bobinitas. Listo. Ahora me voy a U, que es uno de los valores que yo siempre voy a considerar a la hora de empezar a realizar el esquema. U va a ser igual en este caso a B entre G. B es igual a 6, según lo que encontramos en la primera parte del ejercicio. Esta B es igual a 6. Y tengo que G, que es esta que encontramos aquí, es igual a 6. Entonces 6 sobre 6 es igual a 1. Eso quiere decir que esta bobina solo va a tener un lado de bobina por extremo. Listo. Ahora me voy a KPQ, que KPQ va a ser igual a K sobre 2PQ. Entonces K va a ser igual a 12, que es el número de ranuras. 2P va a ser igual a 2, porque es un motor bipolar. Y Q va a ser igual a 3. 12, abajo tengo 2 por 3, 6. 12 sobre 6 es igual a 2. Listo. Luego me voy a YP, que es el paso de bobina, que es otro valor importante a la hora de hacer el esquema. Entonces K va a ser igual a 12, que es el número de ranuras, y 2P es igual a 2, porque es un motor bipolar. Listo, 12 sobre 6 es igual a, 12 sobre 2 es igual a 6. Entonces quiere decir que el ancho máximo que va a tener la bobinita por fase va a ser igual a 6 ranuras. Listo. Luego me voy a Y120, que es el paso entre terminales. Entonces va a ser igual a K sobre 3P. Entonces tengo que K es igual a 12. 3 lo copio tal y cual y copio el par de polos. Como es un motor bipolar, entonces solo tiene un par de polos, entonces pongo 1. 3 por 1, 3. 12 sobre 3 es igual a 4. Entonces aquí encuentro ya mi tablita. U siempre va a ser 1. En este caso, V va a ser igual a 1 más Y120, que es 4. 1 más 4 es igual a 5. Y W va a ser igual a V, que es 5, más Y120, que es 4. Eso va a ser igual a 9. Listo. Ya tengo entonces los datos que me interesan. Los datos que me interesan son, 1, el cuadro de principios. 2, U, el valor de U, que en este caso es 1. Y 3, el otro valor que me interesa es YP, que va a ser el paso de la bobina, que en este caso es 6. Entonces, aquí tengo ya la bobinita construida. Lo hice así bueno, siempre lo muestro así porque esta es la guía. Y esta es la forma en que ustedes deben de entregarme. Ya vamos a hacer el esquemita para que miren cómo lo vamos a hacer. Cómo se hace. Entonces, siempre lo muestro así porque esta es la forma en que yo quiero que ustedes me entreguen. No quiero que me lo entreguen en hojas blancas. Si ustedes lo pueden, si lo hacen en cuaderno a rayas, perfecto. Si lo hacen en cuaderno cuadriculado, perfecto. Si lo quieren hacer en hojas blancas, perfecto. No me interesa cómo me entreguen. En ese sentido, no me interesa cómo me entreguen. Pero sí me interesa que siempre cumplan con esto. Que siempre le pongan el nombre al esquema. Que siempre pongan el esquema lo más acabado posible. Traten de no hacer manchones. Que siempre pongan, cuando se corte la bobina, que siempre pongan de dónde viene o para dónde va. Y que siempre me coloquen en este caso el nombre de las terminales, por un lado aquí. Y además que siempre me coloquen también, en este caso, el cuadro de principios. Eso es ley. Si ustedes se quieren sacar sus 10 puntos en los esquemas, entréguenmelos siempre así y van a tener siempre sus 10 puntitos. Obviamente acompañado con los cálculos, con cálculos bien hechos también, ¿verdad? Entonces esa es la forma en que me tienen que entregar. Listo. Les voy a dejar de compartir pantalla y me voy a ir a realizar el esquema. Aquí igual el esquema ya lo tengo hecho. Voy a borrar esto de aquí. A ver qué me deja borrar. Voy a borrar desde aquí entonces. Todo. Seleccionar cada una de estas. Realmente no me estorba, pero los puede distraer, entonces no borro eso. Lo mismo con esto.
Bueno, ya que está hecho acá, fíjense cómo queda en este punto de acá. Les muestro esto porque, para que no se confundan, en este caso, en la parte de abajo queda de esta manera porque solo tiene un lado de bobina. Solo tiene U es igual a 1, entonces solo tiene un lado de bobina. Y en el caso que tenga dos, o más, entonces debe quedar así como está aquí, ¿ve? Fíjense, tiene más. Entonces la parte de abajo tiene que quedar de esta manera. Siempre tiene que ver de esta manera. En este caso, en este ejemplo, queda así No porque mira solamente... nada. ¿Ah? Ah, Profe, no está pero compartiendo pantalla, profe. sí, no la estoy compartiendo pantalla, pero hasta ahorita me dicen ustedes, hombre. Y hablando, papá, ya se me acabó el tiempo. Espérenme, pero ya les voy a compartir. Aquí está. Ya, hoy sí miran. Sí va, Ahora sí. cheque. Sí. Bueno, les decía en esta parte que aquí se mira plano. Aquí se mira plano porque solo tiene un lado bobina. Pero cuando U en este caso es 1. Pero cuando U es 2, 3 o 4 o como sea, entonces debe verse de esta manera. La parte de abajo debe verse de esta manera. Debe verse de esta manera y no como se mira acá. Aquí va a quedar así porque aquí hice las conexiones ya porque es por polo bobinado, entonces se muestra así. Pero cuando U es diferente de 1, entonces la bobina tiene que verse de esta manera aquí. ¿Ve? Listo, ahora voy a deshacerme de eso porque ya me deshice de eso. Y voy a borrar todo esto. Tengo todavía 7 minutos. Espero hacerlo en 7 minutos. Borrar todo. Voy a hacerme este. 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 Y esto. Este. Y voy a hacerme también de este. Y esto solamente lo voy a poner al lado porque me va a ayudar a realizar el esquema. Listo. Pero borra aquí los nombres. A ver, había borrado todo eso. Listo. Tengo que volver a hacerlo. Y de ahí voy a hacer esto. Y voy a número ganadora 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 y 12. Son 12 randoms. Listo. Entonces, lo primero que tengo que hacer siempre es identificar mis terminales, ¿verdad? En este caso, déjenme dibujar acá. Voy a empezar con el color negro. Siempre va a ir aquí, en este punto. Voy a colocar la otra, si no me equivoco. La otra va en 5. Lo voy a dibujar siempre con ese también. Y a mi otra terminal, que corresponde a la segunda fase, y mi tercera fase. Si nos desconectamos, se vuelven a conectar. Espero terminar antes de tiempo, pero si nos desconectamos, se vuelven a conectar. Entonces la otra terminal va aquí. Esas son mis terminales. U, V y W. Aquí van. Listo. Entonces ahora voy a contar, voy a utilizar U. En este caso, U es igual a 1. Entonces, como es igual a 1, entonces solamente voy a marcar una ranura. Está 1. Luego cuento YP, que YP en este caso es 6. Entonces quiere decir que es el ancho total de mi bobina. Entonces cuento desde aquí. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Eso quiere decir que mi bobina va a ir desde 1 a 6. En este caso, como son 2 bobinas por fase, entonces exactamente en 7 cuento U otra vez, que es 1. Luego cuento 6 de vuelta, desde aquí va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y va en 12. Entonces mi bobina va a ir, mi primera bobina va a ir de 1 a 6 y mi siguiente bobina va a ir de 7 a 12. Listo. Entonces empiezo a hacer la construcción de la bobina. Voy a hacer la primera para que miren cómo va a quedar. Entonces, como tengo esta magia aquí, entonces me llevo este techito aquí. Ya tengo cómo se mira mi bobina de la parte superior. Listo. Entonces voy a seguir construyendo mi bobina. Y en este caso me voy a ir aquí. Me voy a ir aquí. Voy a construir esta otra parte aquí. Si en este caso, este es el inicio, este es el final de esta bobina, ¿verdad? Inicia aquí y obviamente termina acá. Entonces mi otra bobina inicia aquí en 7 y termina aquí en 12. Lo estoy haciendo hasta abajo, pero después igual esas cosas las vamos a borrar. Solamente es por cuestiones de que ustedes vayan entendiendo aquí de dónde sale todo eso. Listo. Entonces, y me voy para acá. Listo. Y así es como se mira en este caso la primera fase. Todavía me falta conectarla por polo bobinado, pero lo voy a hacer hasta el final. Listo, esa es mi primera bobina. Voy por mi segunda bobina, que es la roja. Listo, entonces va aquí, en este punto. U, ya hice U, que es 1. Luego me voy y cuento las ranuras, cuento YP, que es 6. Y cuento desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso quiere que va a ir en 10. Luego cuento U otra vez, que es en la siguiente, que es 11. Luego vuelvo a contar YP, que en este caso va a ser 6. Y cuento desde aquí. 1, 2. Automáticamente sé que se va a cortar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Miren, va a la par del 5. Va aquí mi otra bobina. Listo, entonces empieza a construir. Empieza en 5 y va a pasar por 10. El otro extremo va a pasar por 10. Mi otra bobina va a empezar en 11 y va a terminar en 4. Aquí. Listo. Ahora voy a colocar esta que viene de 1, perdón, de 5 y conecta en este caso con un 10. Ahí está. Listo. Luego, obviamente va cortada, ¿verdad? Entonces, como va cortada, esta 11 va para 4. Y miren, de 11 va para 4. Solamente voy a reducir esta para que no se mire grande. Listo. Entonces, voy a seguir conectando acá. Mi terminal de inicio es en 5 y termina en 10. Mi terminal de inicio es en 11 y termina en 4. Si nos desconectamos, se vuelven a conectar, por favor, porque ya estamos a tiempo. Entonces aquí armé mi segunda fase. Si se fijan, esta es la primera bobina. La segunda bobina es esta que se corta y que retorna acá. Voy a construir en este caso la tercera fase, que va a ser la color azul, ¿verdad? Entonces, empiezo aquí. Este va a ser mi U. Luego cuento YP, que en este caso es 6, y cuento desde 9. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Eso quiere decir que va a ir en 2. Vuelvo a contar U. Quiere decir que va a ir acá. En 3. Y vuelvo a contar YP, que en este caso es 6. ¿Y cuánto es de 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y viene hasta 8. Listo. Entonces mi bobina inicia en 9 y va a terminar en 2. Luego mi otra bobina empieza en 3. Cheque. Entonces nos habíamos quedado acá. Decía entonces que mi bobina empezaba en 9, terminaba en 2. La otra bobina empezaba en 3 y terminaba en 8. Termina en 8 también. Voy a hacer todas las terminales. Y en este caso, pues tengo que recordarles que la bobina empieza en 9. Déjenme que este dúo está entrando. El terminal empieza en 9. Entonces voy a hacer aquí. En este caso la bobina se corta. Voy a conectar esto de aquí. Y voy a llevarme a esta. Listo. Ahí va tomando forma. Repito, la bobina inicia en 9. Aquí está. Se corta y llega a 2. La siguiente bobina de la misma fase empieza en 3. ¿Listo? Y termina en 8. Listo. Ahí tengo ya en este caso lo que es ya prácticamente un 80% del esquema, ¿verdad? Solo me falta hacer unos pequeños detallitos ahí. Ahora, lo que voy a hacer es conectarlo. Como es un bobinado por polo, la conexión, perdón, es por polo bobinado, entonces vamos a hacer la conexión por polo bobinado. Entonces, la conexión por polo bobinado se hace final con final. En este caso, este es el inicio, este es el final. Este es el inicio y este es el final. Entonces tengo el final en 6 y en 2. Entonces tengo que unir el 6 con el 2. Listo. Ahora ya tengo esta herramienta que puedo borrar. Obviamente ustedes no la tienen en el cuaderno. Entonces ahí tienen que tratar de no sobrepasarse mucho para que no tengan que borrar como yo, ¿verdad? Cheque. Entonces aquí tengo mi primera bobina. Perdón, tengo mi primera fase conectada ya, miren. Inicia acá. Final. Va con final. Tengo mi terminal acá, que en este caso aquí sería U y aquí sería X. Voy a ponerlo acá para que vayan viendo cómo va quedando la construcción. Entonces, aquí sería U. Y en este extremo aquí sería X. Listo. Luego voy por la segunda fase. La segunda fase comienza en 5. Entonces, voy a nombrarla aquí. Mi segunda fase empieza con V. Listo. Sigue siendo la conexión por polo bobinado. Entonces, este es el inicio de mi bobinita. Este es el final. Este es el inicio. Y este es el final. Entonces voy a conectar la terminal 10 con la terminal 4.
Entonces me voy acá. Voy a conectar entonces la terminal 10 con la terminal 4. Aquí está. Terminal 10 con la terminal en la ranura 4. Y borro este excedente. Y automáticamente este punto se convierte en mi terminal, que en este caso sería Y. Listo. Voy por por mi tercera fase, que en este caso arranca en la ranura 9. Corresponde a W. Sigue siendo por polo bobinado. Inicia aquí, termina en 2, inicia en 3, termina en 8. Entonces yo tengo que conectar desde 8 hasta 2. Yo borro acá. Y ya tengo conectada a mí ya el 95% de mi bobina. Solamente tengo que renombrar esta terminal. Es la Z. Listo. Ya está. Ahora lo único que me hace falta es colocarle para dónde van estas terminales. Solamente voy a hacer esta corrección acá. Entonces, esta ranura, si se fijan, viene de la 11 y va para la 4. Entonces aquí le voy a poner 4. Esta otra ranura le voy a poner en rojo para el siguiente. Entonces esta viene de 11. Ahora voy a trabajar con esta. Entonces esta viene, si se fijan, viene de 9 y va para 2. De color. Y esta 9. Listo. Básicamente eso es la conexión, o así quedaría en este caso la construcción del esquema, ¿verdad? Entonces, repito, ya tengo la disposición de mis bobinas. En este caso la conexión es por polo bobinado, final con final. ¿Qué más? ¿Qué más? Tengo mis terminales que se cortan en este punto de aquí a la derecha, tanto como a la izquierda, y tengo el nombre de mis terminales. Entonces, así es como ustedes deben de hacer las conexiones o la construcción, en este caso, de este tipo de esquemas. Entonces, no sé si tienen dudas o consultas. ¿Están claros? ¿Están perdidos? ¿Ya están listos para la tarea? ¿Cómo están?